Hablemos del pacto matrimonial desde el punto de vista jurídico, es decir, el punto de vista de la sociedad, pero también hablemos del punto de vista eclesiástico o desde la palabra de Dios más bien. Hoy en día es muy normal que las parejas tomen la decisión de irse a vivir juntos antes para ensayar y ver si se les va bien, es lo que dicen, y se van a llevar a cabo una unión libre que llamamos hoy dentro de nuestra sociedad. Pero la pregunta es la siguiente: ¿esta unión tiene efectos frente a Dios? Bien es cierto que honramos lo que creemos y creemos en lo que honramos, ¿cierto? Y realmente si nosotros decimos creer en Dios, estamos declarando creer en Dios, pues debemos entender las consecuencias de las decisiones que tomamos frente a Dios. Y ahí lo importante es que tengamos la capacidad de analizarlo desde el punto de vista de la palabra. Aquí hay algo muy importante que debemos analizar en la palabra de Dios. En Marcos 10, la palabra de Dios nos explica claramente que el hombre deja a padre y madre y se une a su mujer para convertirse en una sola carne. Esto es un pacto de sangre, ¿cierto? Porque se consuma una relación sexual y al convertirse en una sola carne, pues tienen un compromiso frente a Dios. Dios nos llama a ser monógamos, por eso la palabra en uno de los mandamientos dice que no se debe cometer adulterio. De ahí la consecuencia de cuando tomamos una relación de pareja y la abandonamos simplemente porque creemos que se acabó el amor, que tenemos problemas, diferencias que no se pueden llegar a conciliar, y eso es una mentira, porque el amor no se acaba, el amor nunca deja de ser, según Corintios 13. Dice que es la palabra de Dios que si tenemos todo pero no tenemos amor, al finalmente no tenemos nada, no somos nada, dice la palabra de Dios. Entonces, teniendo claro este concepto, también debemos tener claro que en Romanos 13, la palabra de Dios confirma lo que la ley en la sociedad dictamina. Dice que una unión de pareja, después de estar juntos 2 años y medio, se convierte en una unión marital de hecho, ¿cierto? Y la palabra de Dios en Romanos 13 dice que nos sujetemos a toda autoridad superior, porque toda autoridad ha sido inspirada por Dios. Entonces, sujetarnos a la ley de los hombres es al mismo tiempo sujetarnos a la ley de Dios. Y el compromiso que adquirimos frente a Dios no se puede romper fácilmente. Aquí paso al pacto matrimonial realizado frente a Dios. Cuando dos se juran amor frente a Dios uniéndose en matrimonio, también esta misma palabra tiene el mismo efecto que les voy a contar enseguida, porque en Mateo 19:9 dice lo siguiente: dice la palabra de Dios que cualquiera que repudia a su mujer, es decir, que se divorcia de ella, a no ser a causa de adulterio, está obligándola a cometer adulterio, y cualquiera que se una a la que está cometiendo adulterio también se convierte en adúltero. Aquí hay una excepción en la palabra que debemos entender, si es la aplicación, por eso hablo de acepción, no de excepción, ¿cierto? Porque resulta que la excepción es que Dios dice que, o esta palabra es dicha por el mismo Señor Jesucristo, que el que repudia a su esposa, si la repudia simplemente porque piensa que se le acabó el amor, que tuvieron muchos problemas y ya no, la relación no vale la pena seguir adelante, la está repudiando extrabíblicamente y no sujetándose a la palabra de Dios. ¿Sí? De ahí que usted como creyente en Dios, si usted declara creer en Dios, debe tener mucho cuidado cuando usted está pensando en terminar una relación con su pareja o cónyuge, porque claramente la palabra de Dios, la única opción que da para tener el divorcio es el adulterio. En Mateo 19:9 lo especifica claramente. Entonces, es la única excepción que Dios da a través de su palabra, ¿cierto? Para poder llevar a cabo el divorcio. Y es que la pareja, bien sea el hombre o la mujer, cometan adulterio, y allí el que no cometió el adulterio tiene la libertad de dar carta de divorcio, separarse y volverse a casar. Mientras que el que comete adulterio, según lo que está escrito en la palabra, por haber sido adúltero, ¿cierto? No puede volverse a casar. Y es importante tenerlo claro porque a veces el desconocimiento de la palabra nos lleva a cometer errores bastante graves frente a Dios y a la palabra de Dios, sin ignorar que el Señor Jesucristo,
nos manda a nosotros a que cumplamos sus mandamientos. Es muy claro que en Juan 14:15 el Señor Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y uno de los mandamientos que nos da Dios a nosotros los creyentes es que no cometamos adulterio. Y el hecho de separarnos de alguien porque pretendemos decir que se acabó el amor es cometer adulterio. ¿Por qué? Porque este tema de pensar que se nos acabó el amor, que nos cansamos, que nos sentimos agotados con la relación, no es una excepción que dé la palabra para que tú puedas tomar la decisión de divorciarte de alguien. Ahora, algo muy importante, si hay una serie de situaciones que jurídicamente en la actualidad pueden aplicar para que una mujer o un hombre, se da más hacia las mujeres la violencia, pueda divorciarse de una persona cuando se comete, y es específicamente la violencia física, que suele ser algo que genera o deriva muchas veces en la muerte de mujeres en relaciones de pareja que se ha visto mucho dentro de nuestra sociedad. Y es importante tener en cuenta que si la misma palabra de Dios manda en Efesios 5:22 a la esposa que se sujete a su esposo en todo, aquí hay un condicionamiento para el creyente y es que éste debe tratarla con amor. Y ese amor de la cual nos habla la palabra es el mismo amor que especifica o que Dios demostró a través de Cristo por su creación. Dice que debemos amar a nuestras esposas de la misma manera en que Cristo amó a la iglesia, que inclusive dio a su vida por ellas. Entonces vemos que ese mandamiento de la sujeción a la esposa está condicionado a que el esposo la trate con amor, con respeto y delicadeza. Eso está escrito en la palabra de Dios. Entonces, digamos que evacuando todo esto, debemos entender claramente que el divorcio frente a Dios no es una opción, ¿cierto? Ni tampoco puede ser una decisión de un creyente, porque el que ama a Dios cumple sus mandamientos, honra la palabra, porque Dios honra al que honra. Y por último, en Romanos 7, versículo 2, dice claramente que la mujer está atada al marido o a la ley del marido mientras éste vive, pero si él muere, ella obviamente queda libre de la ley del marido, o sea, de la sujeción que hablaba anteriormente, y se puede volver a casar. Aquí es importante tener en cuenta la palabra de Dios y tenerla clara al momento de vivir y aplicarla en nuestras vidas. Por eso le invito a que no coma cuento. Si usted cree en Dios, si usted es creyente, más aún si es cristiano, por favor, lea la Biblia y por favor documéntese para tomar decisiones, porque usted que sabe si una decisión que está tomando en este momento lo puede apartar de la oportunidad de entrar a la presencia de Dios el día en que usted vaya a entregar cuentas. Dios los bendiga.